El término soundtrack se utiliza comúnmente para referirse a la colección de canciones y piezas musicales que se utilizan en una película. Estas canciones pueden ser preexistentes, es decir, ya compuestas antes de la película, o específicamente creadas para la película. Los soundtracks a menudo incluyen canciones populares que no son composiciones originales y que se utilizan para realzar escenas o establecer una atmósfera en particular. Por otro lado, el score se refiere específicamente a la música compuesta originalmente para una película. Es la música instrumental que acompaña y resalta las escenas, creando una conexión emocional con la audiencia. El score es una parte esencial de la banda sonora de una película y está diseñado para complementar la narrativa visual, el diálogo y la acción en pantalla. En películas de terror, los soundtracks y scores desempeñan un papel aún más crucial debido a la naturaleza del género. Pero, ¿por qué son especialmente importantes en este contexto? Varios son los puntos a destacar. En primer lugar, tenemos la creación de tensión y suspenso. El terror se basa en gran medida en la construcción de tensión y suspenso. La música en una película de terror se utiliza para aumentar la ansiedad y el temor en el público. Los efectos de sonido inquietantes y las melodías omniosas acentúan la atmósfera de miedo y manteniendo a la audiencia al borde de sus asientos. También tenemos las sorpresas y los sustos. En las películas de terror, a menudo hay momentos de sorpresa y susto. La música se sincroniza con estas escenas para crear un impacto emocional y poderoso. Un cambio repentino en la música puede asustar al espectador y aumentar la intensidad de la experiencia. También existe la caracterización y simbolismo. En películas de terror, la música también puede caracterizar a los antagonistas o elementos sobrenaturales. Las leitmotivs musicales específicos se asocian a menudo con personajes malévolos o amenazas, lo que refuerza su presencia en la trama. Además, la música puede tener un simbolismo más profundo, como alusiones a lo desconocido o lo maligno. También existe la inmersión en el mundo del horror. La música en películas de terror ayuda a sumergir al público en el mundo del horror. Con su uso se construyen mundos y situaciones aterradoras de manera más efectiva, lo que permite que los espectadores se involucren emocionalmente en la historia. Por último, tenemos la memorabilidad y la iconicidad. Muchas películas de terror son recordadas en gran parte por sus soundtracks y sus scores icónicos. La música se convierte en parte de la identidad de la película y a menudo se asocia con el miedo y el horror, trascendiendo la pantalla para convertirse en parte de la cultura popular. Bienvenidas y bienvenidos a este podcast, el podcast oficial de Enigma Sounds, un blog musical, cultural y social. Hoy, adentrémonos en el espeluznante y enigmático mundo de los soundtracks y scores de películas de terror. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas películas de terror te mantienen al borde de tu asiento, con el corazón latiendo a 1000 por hora? La respuesta en gran medida reside en la magia de la música. En este episodio exploraremos cómo los soundtracks y scores desempeñan un papel fundamental en la creación de una atmósfera de miedo y suspenso. Aprenderemos por qué estas composiciones musicales son mucho más que simples acompañamientos, ya que se convierten en protagonistas silenciosos que nos sumergen en el mundo del terror. Descubriremos cómo los compositores utilizan la música para manipular nuestras emociones y aumentar la tensión, y a menudo ser la causa de nuestros escalofríos. A medida que desentrañamos los secretos de las partituras más icónicas, también exploraremos por qué las bandas sonoras de las películas de terror tienen un lugar tan especial en nuestros corazones y en la historia del cine. Exploraremos una lista de 10 scores y soundtracks emblemáticos en la cultura del cine de terror. Exploraremos algunos de los compositores más reconocidos y otros más que no lo son tanto.
pero cómo su trabajo y desempeño para la correcta musicalización emblemática sobre las obras maestras del cine de terror influyó bastante y fue uno también de los principales elementos que nos hizo mantenernos al borde del asiento. Algunos de estos soundtracks los podrás encontrar en forma de lista de reproducción en tu plataforma de reproducción de música favorita. Así que prepárense para un viaje aterrador a través de las notas musicales que nos mantienen despiertos por la noche, mientras exploramos por qué los soundtracks y scores son elementos invaluables en la magia del cine de terror. Cabe señalar que esta lista no tiene un orden en específico, no se trata de un top. Sin embargo, consideramos de este lado aquellos soundtracks o scores que pueden mantener el gusto también por el cine de terror. Aunque no necesariamente estés viendo la película, algunas de estas pistas musicales pueden trasladarte inmediatamente a sentirte en la sala del cine. Como mencionábamos anteriormente, te recomendamos ampliamente que al finalizar de escuchar este episodio, vayas corriendo a tu plataforma de música favorita y busques estos soundtracks y scores. Siendo algún gusto en particular que nos quieras recomendar, recuerda que también va a ser bien recibido. Así que comencemos a adentrarnos en el mundo de los soundtracks y scores más emblemáticos en el cine de terror. Número 10. Nosferatu the Vampire o Nosferatu el Vampiro del año 1979. La película Nosferatu the Vampire, también conocida como Nosferatu Phantom der Nacht, es una película de terror de 1979 dirigida por Werner Herzog. Es una adaptación de la película muda Nosferatu del año 1922, que a su vez se basó en la novela Drácula de Bram Stoker. Esta versión de Nosferatu es aclamada por su fidelidad a la obra original y su atmósfera inquietante. La banda sonora de Nosferatu the Vampire es una parte fundamental de la película y contribuye significativamente a su ambiente de horror. La música de la película fue compuesta por el grupo alemán Popol Vuh, que era conocido por su música experimental y ambiental. Popol Vuh fue fundado por el músico Florian Fricke y su música estaba en sintonía con la estética y la visión de Herzog, esto para la película. La banda sonora de Popol Vuh para Nosferatu the Vampire se caracteriza por ser etérea, ambiental y a menudo evocadora de una sensación misteriosa y espiritual. La música complementa la narrativa de la película y aporta una sensación de melancolía y malevolencia adecuada para la historia del vampiro. La combinación de imágenes inquietantes y la música de Popol Vuh crea una experiencia cinematográfica única y memorable. El uso de la música de Nosferatu the Vampire destaca el papel esencial que desempeña la banda sonora en las películas de terror, ya que contribuye en gran medida a la creación de la atmósfera y la intensidad emocional que se requieren en este género. La colaboración entre Werner Herzog y Popol Vuh en esta película es un ejemplo sobresaliente de cómo la música puede enriquecer y elevar una obra de cine de terror a un nivel superior. Número 9. The Thing o La Cosa del año 1982 por el compositor Ennio Morricone. La película de The Thing, que es un clásico del cine de terror y ciencia ficción del año 1982, dirigida por el aclamadísimo director John Carpenter. La película es un remake de The Thing from Another World del año 1951 y está basada en la historia corta de Who Goes There de John W. Campbell. La trama sigue a un grupo de científicos en la Antártida que se enfrentan a una forma de vida alienígena, aterradora y parasitaria que puede imitar a cualquier ser humano. El compositor italiano Ennio Morricone fue el encargado de crear la banda sonora para The Thing. Morricone es famoso por su trabajo en películas icónicas como El bueno, el feo y el malo y Cinema Paradiso.
aunque es conocido principalmente por su colaboración con el director Sergio Leone en películas del género western. Su versatilidad le permitió crear una partitura inquietante y memorable para The Thing. La banda sonora de The Thing es especialmente notable por su capacidad para crear una sensación de tensión y paranoia. La música de Morricone refleja el aislamiento, la desconfianza que prevalecen en la película, ya que los personajes luchan por discernir quién es humano y quién ha sido poseído por la criatura alienígena. Morricone utiliza una variedad de instrumentos inusuales y efectos de sonido para lograr un ambiente opresivo y escalofriante. La puntuación de Morricone para The Thing se ha convertido en un clásico de cine de terror y es elogiada por su capacidad para aumentar la tensión y el horror en la película. La música es un componente esencial en la creación de la atmósfera intensa y angustiosa que caracteriza la película, y la colaboración entre John Carpenter y Ennio Morricone resultó una partitura que ha perdurado como un referente en el género. Número 8. Tenebrae, del año 1982, por los compositores Simonetti, Massimo Morante y Fabio Pignatelli. Tenebrae es una película de terror y giallo dirigida por el maestro del horror italiano Dario Argento, lanzada en 1982. La película es conocida por su estilo visual distintivo, su trama intrigante y, por supuesto, su banda sonora icónica, que fue compuesta por Claudio Simonetti, Massimo Morante y Fabio Pignatelli, miembros de la banda de rock progresivo italiano Goblin. La banda Goblin ya había trabajado en otras películas de Dario Argento, incluyendo Profundo Rosso, del año 1975, y Suspiria, del año 1977, creando bandas sonoras memorables que se han convertido en parte integral de la identidad de esas películas. Tenebrae no fue la excepción, y la colaboración entre Argento y Goblin dio como resultado una partitura que enriqueció aún más la experiencia de la película. La música de Tenebrae se caracteriza por su fusión de elementos electrónicos y rock progresivo, que se ajustan perfectamente al estilo visual y temático de Argento. La banda sonora refleja la tensión y el misterio de la película, aportando una atmósfera inquietante a la trama de asesinatos y secretos. La canción principal de Tenebrae se ha convertido en un clásico de la música de películas de terror, con su característico sintetizador y sus cambios de ritmo que complementan la naturaleza inquietante de la película. La música de Tenebrae y la colaboración entre Dario Argento y Goblin se han ganado un lugar especial en la historia del cine de terror y la música cinematográfica, destacando cómo una banda sonora puede realzar la experiencia cinematográfica y contribuir significativamente a la atmósfera y el impacto de la película. Número 7. Halloween 3, Season of the Witch, o La Estación de la Bruja, del año 1982, por el compositor y director John Carpenter y el compositor Alan Howard. La película Halloween 3, Season of the Witch, es la tercera entrega de la franquicia de Halloween y fue lanzada en el año 1982. A diferencia de las dos películas anteriores, esta película no presenta a Michael Myers como antagonista y sigue una trama independiente centrada en misterios y acontecimientos relacionados con una empresa de máscaras de Halloween. La banda sonora de Halloween 3 fue compuesta por John Carpenter y Alan Howard. John Carpenter, quien también dirigió la primera película de Halloween y se convirtió en una figura icónica del cine de terror, contribuyó significativamente a la banda sonora de la película. Carpenter, además de ser un director, es conocido por componer muchas de las bandas sonoras de sus películas. En el caso de Halloween 3, se unió a Alan Howard, quien es un músico y compositor experimentado. La música de Halloween 3 es distintiva y evoca la sensación de misterio y tensión que caracteriza a la película.
Carpenter y Howard utilizaron sintetizadores para crear una partitura electrónica que se ajusta a la atmósfera de Halloween y al tono inquietante de la película. La icónica melodía de Halloween, originalmente compuesta por Carpenter para la primera película de la serie, se repite en esta entrega y se convierte en un elemento musical clave. La banda sonora de Halloween 3 se ha convertido en un clásico en el género de películas de terror y es apreciada por su capacidad para crear una atmósfera de suspenso. A pesar de las críticas mixtas que recibió la película en su momento, la música ha sido reconocida como uno de los aspectos destacados de la producción. En resumen, la colaboración entre John Carpenter y Alan Howard en la banda sonora de Halloween 3 demostró una vez más cómo la música puede desempeñar un papel esencial en la creación de la atmósfera y la tensión de una película de terror, incluso en una entrega diferente de una conocida franquicia de terror. Número 6. Suspiria, del año 1977, por la banda Goblin. La película Suspiria es una película de terror sobrenatural dirigida por el maestro italiano del horror, quien ya habíamos mencionado, Dario Argento, y lanzada en 1977. La banda sonora de Suspiria es una parte fundamental de la película y ha sido elogiada como una de las bandas sonoras más icónicas y aterradoras en la historia del cine de terror. La música para la película fue compuesta e interpretada por la banda italiana Goblin. Goblin, originalmente conocida como The Goblins, es una banda de rock progresivo que se especializó en la creación de bandas sonoras cinematográficas. La colaboración entre Goblin y Dario Argento en varias de sus películas, incluyendo Suspiria, resultó en un estilo musical distintivo que completaba perfectamente el estilo visual y temático de las películas de Argento. La banda sonora de Suspiria es inquietante y evoca una sensación de pesadilla. La música de Goblin se caracteriza por el uso de sintetizadores, órganos y otros instrumentos electrónicos que crean una atmósfera de terror y misterio. La banda utiliza ritmos repetitivos y cambios de tempo para aumentar la tensión y el suspenso en la película. Una de las composiciones más famosas de la banda para Suspiria es el tema principal, que se ha convertido en un referente en la música de películas de terror. La voz susurrante y las melodías inquietantes contribuyen significativamente a la atmósfera espeluznante de la película. La música de Goblin en Suspiria es un ejemplo sobresaliente de cómo una banda sonora puede elevar una película de terror a un nivel superior. Ha perdurado a lo largo de los años y es apreciada tanto por su calidad musical como por su contribución a la experiencia de la película. La colaboración entre Dario Argento y Goblin en Suspiria ha dejado una huella indeleble en la historia del cine de terror. Número 5. Hereditary, o El legado del diablo, del año 2018, por el compositor Colin Stetson. La película Hereditary es un aclamado thriller de terror psicológico dirigido por Ari Aster y lanzado en el año 2018. La banda sonora de la película desempeña un papel esencial en la creación de una atmósfera inquietante y la intensificación de la experiencia de terror. La música para Hereditary fue compuesta por Colin Stetson, un talentoso músico y compositor conocido por su trabajo en la música experimental y el jazz. La banda sonora de Hereditary se caracteriza por su enfoque inusual y vanguardista. Colin Stetson utilizó principalmente instrumentos de viento, incluyendo saxofones y clarinetes, para crear una partitura distintiva y aterradora. Su estilo experimental y su dominio de los instrumentos de viento le permitieron crear sonidos inusuales que contribuyeron a la sensación de inquietud en la película. La música de Stetson para Hereditary se adapta perfectamente al tono sombrío y oscuro de la película. A través de sus composiciones logra transmitir una sensación de tensión, ansiedad y desesperación
que se alinean con la narrativa aterradora y emocionalmente intensa de la película. Stetson utiliza técnicas de interpretación poco convencionales para producir sonidos disonantes y perturbadores que acentúan la sensación del horror. La banda sonora de Hereditary ha sido ampliamente elogiada por su capacidad para intensificar la experiencia del espectador y contribuir al terror psicológico que impregna la película. La música de Colin Stetson se ha convertido en un componente esencial en la construcción de la atmósfera inquietante y emocionalmente intensa de Hereditary. Se podría decir que la colaboración entre Colin Stetson y el director Ari Aster en Hereditary resultó en una banda sonora excepcional que ha contribuido significativamente a la apreciación de la película como una obra maestra del terror contemporáneo. La música de Stetson se ha destacado por su originalidad y su capacidad para inquietar y cautivar al público. Número 4. The Rosemary's Baby, o El bebé de Rosemary, del año 1968, por el fallecido compositor Krzysztof Jakubowski. La película Rosemary's Baby es un clásico del cine de terror dirigido por Roman Polanski y lanzada en el año 1968. La banda sonora de la película, compuesta por Krzysztof Komeda, desempeñan un papel fundamental en la creación de la atmósfera inquietante y la tensión que caracterizan a la película. Krzysztof Komeda, un compositor y pianista polaco, es conocido por su trabajo en películas de cineastas como Roman Polanski y Ingmar Bergman. La colaboración entre Komeda y Polanski en Rosemary's Baby resultó una partitura icónica que se ha convertido en una de las más reconocidas y perturbadoras en la historia del cine de terror. La música de Komeda para Rosemary's Baby se caracteriza por su uso de melodías de caja de música y música de jazz, lo que le dan un ambiente inquietante y a la vez melódico. La elección de instrumentos y arreglos que contribuyen a la sensación de opresión y malestar que impregnan a la película, ya que la música contrasta con la trama aparentemente normal de la película. El tema principal de Rosemary's Baby es particularmente memorable y ha sido ampliamente reconocido por su capacidad de evocar un sentimiento de inquietud y desasosiego. La música de Komeda refleja la sensación de paranoia y la creciente sospecha que experimenta el personaje principal, Rosemary, y a medida que la trama avanza. La banda sonora de Rosemary's Baby se ha convertido en un elemento icónico en el cine de terror y ha sido alabada por su capacidad para contribuir a la atmósfera opresiva y el horror psicológico de la película. La música de Krzysztof Komeda ha demostrado ser esencial en la creación de la atmósfera única que hace que Rosemary's Baby sea una obra maestra del género de terror. Número 3. The Shining, o El Resplandor, del año 1980, por los compositores Wendy Carlos y Rachel Elkind. La película de The Shining es una película de terror psicológico dirigida por Stanley Kubrick y lanzada en el año 1980. Basada en la novela de Stephen King, la banda sonora de la película es un elemento esencial en la creación de la atmósfera inquietante y perturbadora que caracteriza a la película. La música para The Shining fue una colaboración entre los músicos Wendy Carlos y Rachel Elkind. Wendy Carlos es una pionera en la música electrónica y es conocida por su trabajo en la banda sonora de las películas como lo son La Naranja Mecánica. Su habilidad para crear paisajes sonoros, inquietantes y únicos fue un elemento esencial en la banda sonora de The Shining. Rachel Elkind, una compositora y arreglista, trabajó junto a Wendy Carlos en la banda sonora y fue esencial para darle forma al tono de la música. La colaboración de ambas artistas resultó en una banda sonora que combina elementos de música clásica y electrónica, lo que contribuye a la atmósfera inquietante de la película. La música de The Shining se caracteriza por su uso de sintetizadores y coros,
que crean una sensación de misterio y horror. La partitura es particularmente efectiva en la creación de tensión y anticipación, lo que añade una capa adicional de terror psicológico a la película. El tema principal de The Shining es especialmente icónico, con sus notas repetitivas que se convierten en un leitmotiv en toda la película. La música se utiliza para acentuar la locura gradual del personaje principal, Jack Torrance, y para aumentar la sensación de aislamiento y peligro en el Hotel Overlook. Es imposible no pensar en la cara de Jack Nicholson interpretando a Jack Torrance cuando escuchamos esta canción, que de hecho fue utilizada también recientemente para su secuela directa, Dr. Sleep. La banda sonora de The Shining se ha convertido en una de las más memorables en la historia del cine de terror y ha contribuido significativamente a la percepción de la película como una obra maestra del género. Wendy Carlos y Rachel Elkind lograron crear una banda sonora que resuena con el público y ha perdurado como un elemento esencial en la experiencia de The Shining. Y antes de llegar a las últimas dos menciones, quiero recordarte que si no te has suscrito a nuestro canal oficial de YouTube, te suscribas. Nos puedes encontrar como Enigma Sounds. En este canal también estamos subiendo los episodios de podcast para que puedas disfrutarlos en formato de video, además de que queremos hacer crecer nuestra comunidad. Recuerda que Enigma Sounds es un blog musical, cultural y social que está pensado para darle voz a todas aquellas personas que tienen algo que contar y no necesariamente tienen las plataformas para hacerlo. Recuerda que nos puedes encontrar en enigmasounds.com, donde constantemente estamos actualizando entradas de blog, así como también nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales como X, Facebook, Instagram, donde nos puedes encontrar como Enigma Sounds. Por ahí también en la página oficial de enigmasounds.com podrás encontrar un botón de donar. Este botón te llevará a nuestra plataforma oficial de PayPal por si quieres realizar algún tipo de donativo. Es muy importante para nosotros y es muy especial poder seguir creando este contenido y dar espacio y cabida a todas y todos quienes tienen esta plataforma a su servicio para algo que contar y no tienen necesariamente los medios por donde hacerlo. Esta comunidad la haces tú. Y ahora sí, continuamos con el episodio. Número 2. Halloween, del año 1978, por el compositor y director John Carpenter. La película Halloween del año 1978 es un hito en el cine de terror, dirigido por John Carpenter, quien también es conocido por su trabajo como músico y compositor. El soundtrack de Halloween es un componente esencial de la película y ha sido ampliamente elogiado por su contribución a la atmósfera inquietante y la efectividad del filme. John Carpenter no solo dirigió Halloween, sino también compuso la música para la película. Carpenter utilizó sintetizadores electrónicos para crear la banda sonora, y su elección musical resultó en una partitura icónica que se ha convertido en un referente en el género de películas de terror. El tema principal de Halloween es uno de los más reconocidos en la historia del cine, con sus notas repetitivas y omniosas, que evocan una sensación de peligro inminente. La música de Carpenter se utiliza para aumentar la tensión en la película y para crear una atmósfera de inquietud constante. La elección de utilizar una música minimalista pero efectiva en Halloween es una parte de lo que hace que la película sea tan aterradora. La simplicidad de la partitura destaca el peligro latente y la imposibilidad de escapar del implacable asesino enmascarado Michael Myers. La banda sonora de Halloween se ha convertido en un clásico en el género de las películas de terror y ha contribuido significativamente a la percepción de la película como un icono del cine de terror. La colaboración de John Carpenter como director y compositor en Halloween es un ejemplo destacado de cómo la música puede desempeñar un papel esencial en la creación de una atmósfera inquietante y la intensificación de la experiencia de terror en una película.
y destacando la gran influencia del ya mencionado John Carpenter en esta última mención para una de nuestras películas queridas y sobre todo soundtracks más emblemáticos. La verdad que tenemos un gran aprecio aquí en el equipo de Enigma Sounds por este soundtrack en particular. Pues bueno, cabe destacar que John Carpenter influyó bastante en la creación de este mismo. También podemos notar la atmósfera de la película, que puede correlacionarse mucho con la primera Halloween. Y pues bueno, la gran influencia de estas notas simples pero misteriosas. Número 1. It Follows o Está detrás de ti, del año 2014, por el compositor Disaster Peace. La película It Follows es un thriller de terror psicológico dirigido por David Robert Mitchell y lanzada en el año 2014. La banda sonora de la película fue compuesta por Rich Brilland, quien es conocido en el mundo de la música como Disaster Peace. La música de It Follows desempeña un papel esencial en la creación de la atmósfera inquietante y perturbadora que caracterizan la película. La partitura de Disaster Peace para It Follows es conocida por un estilo sintetizado y sus melodías ambientales. La música crea una sensación de inquietud y paranoia que se alinea con la premisa de la película. Una entidad misteriosa y sobrenatural que sigue a los personajes principales de la película. La partitura de It Follows utiliza sintetizadores analógicos y digitales para crear una mezcla única de sonidos electrónicos que evocan una sensación retro y al mismo tiempo moderna. La música es repetitiva y minimalista en algunos momentos, lo que contribuye a la sensación de amenaza constante y a la tensión psicológica. El uso de la música en It Follows es particularmente efectivo en la creación de una atmósfera de terror y anticipación. Las melodías y los efectos sonoros añaden una capa adicional de horror psicológico a la película y ayudan a mantener al público en vilo durante toda la trama. La banda sonora de It Follows ha sido elogiada por su originalidad y su capacidad para complementar la narrativa de la película, contribuyendo significativamente a la atmósfera inquietante y a la experiencia de terror. Disaster Peace ha demostrado su habilidad para crear una música que se adapta perfectamente al género de terror y que perdura como una parte integral de la película. A lo largo de este episodio hemos explorado el papel fundamental de las bandas sonoras en el cine de terror, desde los inquietantes sintetizadores de John Carpenter en Halloween hasta las composiciones atmosféricas de Disaster Peace en It Follows. Hemos descubierto cómo la música puede ser un personaje silencioso pero poderoso que nos sumerge en el misterio y la tensión. A lo largo de las décadas, estos músicos talentosos y compositores han trabajado mano a mano con directores para crear bandas sonoras que no solo aterrarán a la audiencia, sino que también se convertirán en un elemento icónico de la película. Las partituras memorables y los temas emblemáticos continúan resonando en la cultura popular, recordándonos la influencia duradera de la música en el mundo del cine de terror. Gracias por acompañarnos en este viaje musical y aterrador a través de lo que más amamos en el cine y la música.